Bienvenidos, bienvenidas un día más al Archivo de María. Hoy os traigo una historia que parece sacada de una película de suspense, pero que desgraciadamente es completamente real. ¿Os imagináis a dos hermanos gemelos tan unidos que hasta en el crimen decidieron ir de la mano? Pues eso es justo lo que ocurrió en el caso de Daniel y David, dos mecánicos que compartían absolutamente todo. 10 años tardaron en tirar del hilo correcto. Y si no hubiera sido porque uno de los gemelos decidió hablar, a día de hoy seguramente no se sabría la verdad. Empezamos. El 22 de julio de 2003, el coche de Daniel, el aún marido de Heather, con quien estaba a punto de divorciarse, apareció en la casa de los padres de ella. Faltaba solo una semana para que se celebrara la audiencia final del divorcio, y él llegó cargado con un ramo de flores y una tarjeta bastante emotiva, decidido a darlo todo en un último intento por reconquistarla. Pero ojo, porque la intención de Daniel no era precisamente salvar el amor ni mantener a la familia unida. La verdadera razón era mucho más egoísta. Él tenía miedo de quedarse sin dinero tras el reparto económico del divorcio, entre la pensión alimenticia y lo demás. Incluso peligraba su casa. Vamos, que él iba más por el bolsillo que por el corazón. El caso es que su plan romántico no salió como él esperaba. Heather le dejó muy claro que no quería saber nada más de él. La cosa se calentó mucho hasta el punto de que el padre de Heather, Dave Springer, que por cierto había sido policía en Denver, tuvo que meterse en medio para calmar el asunto. Al final, ante la amenaza de que llamaran a la policía, Daniel montó un numerito gritando a Heather que le estaba destrozando la vida y se marchó de ahí muy cabreado. Pero claro, Dave, que ya tenía instinto policial, no se quedó nada tranquilo y sabía que Daniel era un peligro y no dudó en decirle a su hija que no volviera a quedar a solas con él mientras durase el proceso de divorcio. Y la verdad es que el padre de Heather, Dave, pues no iba muy desencaminado. Daniel quería seguir teniendo el control de la situación, pero la realidad es que todo se le estaba escapando de las manos. Cada vez estaba más desesperado, más agresivo y mucho más inestable. Dave, el padre de Heather, se lo dijo claro: no vuelvas a salir con él ni siquiera para entregarle los papeles. Y en un principio parece que Heather pues iba a seguir el consejo de su padre, pero no fue así. 2 días después, Daniel llamó a Heather y le propuso verse para recoger unos papeles médicos de los niños y un cheque de manutención. Quedaron, en teoría, en un McDonald's, un sitio público que estaba lleno de gente y donde además Heather llevaría a sus 2 hijos pequeños, Jacob y Hannah, de 5 y 3 años. Todo planeado para no estar a solas con él ni un solo segundo. El padre de Heather no sabía nada de este plan. La única persona que lo sabía era su madre. Pero algo, no sabemos el qué, cambió en el último momento. Heather no fue al McDonald's. En vez de eso, acabó yendo directamente a la casa de Daniel, en Edgewater, Colorado, donde vivía con su hermano gemelo, David, y con su novia de entonces, Roxanne. Heather probablemente pensó que con los niños presentes, Daniel no se atrevería a montar ningún espectáculo, que seguramente lo hubiera montado. Pero nunca salió de allí. Nadie volvió a verla nunca más con vida. Y aquí es donde empieza una auténtica pesadilla para la familia de Heather. Heather nació el 21 de abril de 1973 en Arvada, Colorado. Venía de una familia muy querida en la comunidad. Su padre, Dave Springer, era policía en Denver, muy respetado por sus compañeros. Siempre se había desvivido por proteger a su familia, por cuidar a su esposa Carol y a sus 3 hijas, Rebecca, Jennifer y Heather. Nadie podía imaginar entonces la tragedia que se avecinaba. La familia de Heather siempre había sido un refugio de cariño, respeto y apoyo.
Para sus hermanas, su padre era todo un ejemplo de cómo debía de ser un hombre: responsable, protector y tremendamente cariñoso. Heather, de jovencita, intentó construir relaciones amorosas como cualquier chica de su edad, pero ninguna cuajaba, hasta que conoció a Dan de Wild, un hombre 10 años mayor que ella, que se presentó como alguien muy maduro, serio y seguro. Al lado de Dan, Heather sintió la misma tranquilidad que había vivido siempre en su casa. Así que Heather no dudó y en 1996 empezaron a salir. Y apenas un año después, Dan le pidió matrimonio. Ella aceptó encantadísima. Creció viendo a su padre ser una figura muy fuerte y protectora, así que interpretó ese mismo control en Dan como una prueba de amor, pero estaba equivocada. Tras casarse, se mudaron a Edgewater, Colorado, donde Dan era propietario de una casa. Tuvieron 2 hijos, Hannah y Jacob, y Heather se volcó por completo en su familia. Mientras ella se dedicaba al hogar, Dan trabajaba como mecánico en el departamento de transporte. Desde fuera todo parecía perfecto, pero claro, como ya hemos visto muchas veces, las apariencias engañan. Con el paso de los años, Heather empezó a darse cuenta de que el supuesto cuidado de su marido era cada vez más asfixiante, y lo que ella pensaba que era amor no lo era, era control puro y duro. Lo que empezó como una historia de amor súper bonita fue degenerando poco a poco en una relación tóxica y agobiante. Y fue en 2002, después de 5 años de matrimonio, cuando Heather empezó a abrirse con sus padres y a contarles lo mal que lo estaba pasando en casa. Heather ya no podía más, estaba harta de las imposiciones constantes de Dan y de no poder respirar tranquila ni un solo segundo. Así que en la primavera de 2003 tomó la decisión que llevaba mucho tiempo pensando: pedir el divorcio. Recogió todas sus cosas, cogió a sus niños y se mudó de vuelta a casa de sus padres en Arvada. Lógicamente, Dan no se tomó nada bien este abandono. Empezó a amenazarla, a meterle mucho miedo y a presionarla. Pero lo único que consiguió fue que ella se reafirmara en la decisión de cortar toda relación con él y proteger a sus hijos. Heather presentó oficialmente la solicitud de divorcio y pidió la custodia de sus hijos. Para Dan, todo aquello fue un mazazo. No solo perdía el control sobre Heather, sino que además veía un futuro cargado de deudas y problemas económicos. Pensaba que no podría asumir la manutención ni mantener la casa. Fue entonces cuando su hermano gemelo, David, acudió al rescate. David y Dan eran inseparables. Cuando David se instaló en casa de su hermano junto a su novia Roxanne, no tardó en encontrar trabajo como mecánico en el mismo taller que Dan. Además, le echó un cable económicamente para que pudiera mantener la casa a flote. Pero no solo ayudó con el dinero, también empezó a darle muchas ideas muy malas. Fue David quien animó a Dan a intentar evitar a toda costa el divorcio y retomar el control. Tras el fracaso de Dan en el encuentro del 22 de julio, los hermanos de Wild idearon un nuevo plan: invitar a Heather a casa el 24 de julio. Y lo que estaba a punto de ocurrir, pues cambiaría la vida de todos para siempre. Desde la casa de los padres de Heather hasta el McDonald's más cercano no había ni 4 kilómetros. Era un trayecto muy sencillo y su hija solo iba a recoger unos papeles. Nada que le pudiera llevar más de un par de minutos. Pero pasó una hora y Heather no volvía. Carol, su madre, empezó a preocuparse. Llamó varias veces al móvil de Heather, pero no obtenía ninguna respuesta. Entonces, muy nerviosa, marcó el número de Dan para preguntarle qué estaba pasando. La respuesta que recibió la dejó helada. Según Dan, Heather había pasado por su casa, había dejado allí a los niños y se había ido sola en el coche a hacer unos recados. Carol sabía que aquello no cuadraba por ningún lado. Su hija nunca habría dejado a los hijos con Dan, y menos aún se habría ido a comprar sabiendo que tenía la cartera y las tarjetas de crédito en casa. Muy preocupada, llamó inmediatamente a su marido, Dave, y le contó todo. Él no dudó ni un segundo, cogió el coche y se fue directo a casa de su exyerno, Dan.
Cuando llegó, el panorama era desolador. No había rastro ni de Heather ni de su coche. Dan seguía con la misma historia, que Heather se había marchado y que volvería enseguida. Dave, que ya os he dicho que tenía olfato de veterano en la policía, no se tragó ni una sola palabra de Dan. Sabía que algo no encajaba. Enseguida llamó a emergencias y pidió ayuda. Un par de patrullas acudieron a la casa de Dan de Wild. Registraron la zona, echaron un vistazo rápido por dentro y por fuera, pero no encontraron nada fuera de lugar. Dan les dejó pasar pues tan tranquilamente. Lo único que notó la policía fue que los documentos médicos que Heather había ido a recoger estaban todavía en la casa y que el cheque de manutención estaba sin firmar. Angustiado pero sin perder la esperanza, Dave se lanzó a recorrer las calles peinando la ciudad buscando a su hija. La búsqueda fue completamente infructuosa. A la mañana siguiente, el 25 de julio, la desaparición de Heather de Wild se reportó oficialmente. Entonces entró en escena el detective Mark Kreider, del Departamento de Policía de Denver, que enseguida entendió que aquello no era una simple pelea de pareja. El detective se tomó muy en serio las sospechas de Dave, ya que nadie pensaba que Heather se hubiera ido por su propio pie a empezar una nueva vida. Y encima dejando a sus hijos a cargo de su padre. La primera parada del detective fue, como no, la casa de Dan. Llamó al timbre y Dan fue quien abrió la puerta. Pero, lejos de mostrar alguna preocupación o ganas de colaborar, Dan se negó rotundamente a dejar pasar al investigador. Kreider preguntó con toda la educación posible el motivo de por qué no le dejaba entrar. ¿Por qué no quieres colaborar si no tienes nada que esconder? O sea, ¿qué sentido tiene negarte a ayudar en la búsqueda de tu mujer? La respuesta fue tan fría como inesperada. Dan soltó que había contratado a un abogado y que no diría ni una sola palabra. Mientras tanto, David, su gemelo, llegó en ese momento a la casa. Dan no perdió ni un solo segundo en advertirle: no abras la boca y no digas nada. El detective Kreider no necesitaba más. Se dio cuenta en ese instante de que Dave Springer tenía razón. Daniel de Wild ocultaba algo muy gordo. Todo olía a chamusquina, pero sin una orden judicial el detective no podía hacer nada. Para cuando finalmente consiguieron permiso para registrar la casa, Heather llevaba ya 6 días desaparecida. Dentro de la casa de Dan, el detective Kreider y su equipo no encontró ningún arma ni ningún rastro evidente de que Heather pues hubiera estado allí. Parecía que estaba todo muy en orden. Sin embargo, se dieron cuenta de un dato muy raro. El mismo día que desapareció Heather, David, el gemelo de Dan, llevó su Chevrolet a un taller mecánico que estaba a 24 kilómetros de distancia. Y claro, aquí surge la gran pregunta: ¿para qué conducir tan lejos si los dos hermanos eran mecánicos? ¿Se podrían haber arreglado ellos mismos el coche? No. Kreider, oliéndose que había gato encerrado, consiguió una orden judicial para registrar el Chevrolet. Los detectives sospechaban que quizás Heather ya no estaba viva y que David había utilizado su coche para mover el cuerpo. Pero para salir de dudas, pues llevaron perros especializados en detectar el olor de un cuerpo en descomposición. Cuando los perros inspeccionaron el coche, no tardaron en volverse pues súper locos, ladrando cerca de la puerta trasera del lado del conductor. O sea que aquí ya era blanco y en botella. Kreider se reunió con David y le explicó directamente, mirándole a los ojos, la reacción de los perros. Y sin ningún rodeo, pues le preguntó: ¿acabaste con la vida de Heather? David no contestó. Simplemente bajó la cabeza y solo dijo que necesitaba hablar con su abogado antes de continuar. Y se fue pitando. Para el detective ya no había ninguna duda. Los dos hermanos estaban implicados. Y por si quedaba alguna sospecha, al día siguiente del hallazgo de los perros, David y su novia Roxanne se casaron de repente. Más tarde se sabría
que lo hicieron para que Roxanne no pudiera ser obligada a testificar en su contra en un juicio. Y justo cuando el caso parecía estancado, el 4 de agosto de 2003, 2 semanas después de la desaparición de Heather, pues apareció su coche, un Nissan Sentra blanco, abandonado en el aparcamiento de un complejo de apartamentos a unos 8 kilómetros de la casa de Dan. El coche llevaba días allí. La ventanilla del copiloto estaba completamente bajada. Los detectives se pasaron horas registrándolo, centímetro a centímetro, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera cerrar de una vez este caso. Parecía que el coche de Heather había sido limpiado a conciencia, tan impecable que no había ni un solo indicio de que ella hubiera llegado a entrar. Nada de ADN, ni una huella, vamos, es que ni siquiera un pelo. El experto que trabajaba con el detective Kreider fue muy claro. El coche estaba esterilizado como un quirófano. A partir de ahí, los investigadores registraron toda la zona boscosa al sur del complejo donde se encontró el vehículo. Usaron rastreadores, cámaras termográficas, helicópteros, desplegaron todos los medios posibles, pero no encontraron nada. Para Carol y Dave Springer, los padres de Heather, ese fue el momento en que la esperanza se apagó. El 4 de septiembre de 2003, un trabajador de carreteras que paleaba tierra en un camino encontró una gran bolsa de basura tirada en el suelo. Algo le pareció muy raro. Se acercó, miró dentro y, pues, horrorizado por lo que vio, llamó a la policía. Lo que la policía encontró allí fue horrible. El cuerpo estaba tan descompuesto que solo pudieron identificarlo gracias a los registros dentales. Heather llevaba puesta la misma ropa que aquel día en el que había quedado con Dan. Tenía una máscara improvisada con cinta adhesiva sobre la cara, las muñecas atadas y una cuerda alrededor del cuello. Había sido envuelta en bolsas de basura y enterrada en una fosa con poca profundidad. Aunque el estado del cuerpo impedía saber la causa exacta del fallecimiento, las lesiones apuntaban a un estrangulamiento o asfixia. La policía ya no tenía dudas. Los gemelos de Wilde eran culpables. Pero todo esto eran pruebas circunstanciales. No había una prueba directa, no había ninguna confesión y no había testigos. Así que Kreider no pudo detener a ninguno de los dos. Dave Springer, el padre de Heather, pues como os podéis imaginar, estaba destrozado. Había encontrado a su hija, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad. Heather estaba sin vida y los responsables seguían libres. La familia de Heather no podía entender lo que estaba pasando. La investigación parecía estancada y las pistas no conducían a ningún lado. Pasaron 2 años hasta 2005, cuando un cambio en el fiscal del distrito ofreció una luz al final del túnel. Un nuevo fiscal, dispuesto a reabrir el caso, prometió a la familia hacer todo lo posible para encontrar respuestas. La investigación quedó en pausa durante años, hasta que en 2009 un nuevo fiscal, Russ Booth, asumió el caso con mucha determinación. En 6 años, el volumen de la investigación pasó de unas pocas páginas a más de 30.000. Cada documento revisado era un paso más hacia la verdad. En medio de toda la investigación, un hallazgo llamó mucho la atención. Un DVD de películas caseras de Dan y Heather. El contenido, que parecía insignificante al principio, reveló algo escalofriante. En las cintas se mostraba una práctica que Dan y Heather habían llevado a cabo durante su matrimonio. Algo que parecía una dinámica de sumisión y control. Dan, en su papel de dominante, ataba a Heather. Y la manera en la que la ataba en esas grabaciones coincidía exactamente con la forma en que la encontraron atada cuando su cuerpo fue encontrado. Pero eso no era todo. La policía descubrió algo todavía más inquietante. Un perfil en una página de citas creado por Dan, donde él se presentaba como viudo. Esto pasó antes de que se encontrara a Heather sin vida. Era cuando todavía estaba
desaparecida. Las piezas encajaban, pero el reto seguía siendo cómo demostrarlo. La investigación dio un giro crucial con el testimonio de David, quien finalmente no pudo soportar más el peso de la culpa y confesó. Su confesión fue el punto de inflexión que la familia Springer había estado esperando durante tanto tiempo. David explicó con detalle todo lo que había pasado ese verano de 2003. Después de que Heather le pidió el divorcio a Dan, él comenzó a planear su asesinato meticulosamente, con la frialdad de evitar las consecuencias de la manutención y la pérdida de control sobre su familia. Según David, su hermano le había contado que planeaba quitarle la vida y que si no lo ayudaba sería la última vez que lo vería. El plan de Dan se forjó en silencio, pero con una precisión que da bastante miedo. Sabía que Heather se encontraría con él el 24 de julio en su casa y había preparado cada detalle para que todo pareciera una desaparición accidental, desde la elección del lugar hasta la forma en que se deshizo del cuerpo. Dan había calculado cada paso con la ayuda de David, quien temía por su propio destino si no ayudaba a su hermano. David contó cómo en la madrugada del 24 de julio su hermano Dan lo despertó para que lo ayudara a hacer frente a un problema. De acuerdo con el testimonio de David, Heather llegó a la casa sin sospechar nada. Dan la atacó y en un ataque de desesperación la estranguló. David fue testigo de todo el proceso, pero en lugar de intervenir, ayudó a su hermano a envolver el cuerpo en bolsas de basura y llevarlo a un lugar apartado en el cañón. El relato de David fue aterrador. Aunque no fue quien cometió el crimen, su implicación en el encubrimiento y su contribución a la planificación hicieron de él un cómplice fundamental en la pérdida de vida de Heather. Sin embargo, lo más fuerte de su confesión fue la participación de Roxanne, quien, según él, había sido cómplice al igual que él, aunque de una manera más indirecta. Ella no sabía nada del plan, sino que también ayudó a mantener el silencio de los hermanos. David, al contar la historia, también explicó cómo él y Roxanne habían hecho todo lo posible por evitar que las autoridades descubrieran la verdad. En su versión, Roxanne, sabiendo que los hermanos estaban siendo vigilados, sugirió que no dijeran nada a la policía. Y David, a pesar de la creciente culpabilidad, siguió el plan sin cuestionarlo. Incluso el hecho de que se casaran rápidamente fue parte del intento de crear una cortina de humo, de modo que no pudieran ser obligados a testificar el uno contra el otro. Las pruebas circunstanciales, junto con su declaración, confirmaron la responsabilidad de los tres implicados. La fiscalía estaba lista para llevar a juicio a Dan, David y Roxanne. Confiaba en que las pruebas finalmente conseguirían una condena, aunque siempre quedaba la duda sobre qué más sabían de lo ocurrido. El juicio se convirtió en un enfrentamiento titánico. Dan siempre estaba tranquilo y muy calculador, y todo el rato en silencio. Pero su hermano David habló con frialdad y claridad, dejando claro que su testimonio era clave para desmantelar la fachada de tranquilidad de la familia de Wilde. Roxanne, por su parte, continuó negando cualquier implicación, pero la evidencia contra ella se acumulaba. Al final, la confesión de David permitió que la justicia juzgara a los tres implicados. Sin ella, es probable que los hermanos de Wilde y Roxanne nunca hubieran sido procesados. Sin embargo, por primera vez en años, los Springer pudieron ver el inicio del fin de la larga lucha por la verdad. David continuó explicando cómo después de abandonar el cuerpo en el cañón, él y su hermano Dan se aseguraron de que no quedara ninguna evidencia que pudiera incriminarlos. A lo largo de su historia, David detalló cómo ambos se habían informado sobre cómo eliminar cualquier rastro de su crimen, basándose en programas de televisión y documentales sobre crímenes, como este canal, por ejemplo. Esos programas les proporcionaron conocimientos sobre cómo evitar ser atrapados y siguieron cada paso con cautela. El uso de guantes dobles
Fue una de las precauciones que tomaron para no dejar huellas. Además, David mencionó que para asegurarse de que no quedaran rastros de la víctima en el coche, ambos limpiaron exhaustivamente el coche. Aunque en un principio creyeron que sus acciones pasarían desapercibidas, las circunstancias no fueron muy favorables para ellos, especialmente cuando David tuvo que detenerse en un taller mecánico debido a problemas con la transmisión de su coche. El hecho de que David tuviera que llevar el coche al taller fue crucial para la investigación, ya que permitió a los detectives rastrear sus movimientos y vincularlo con el lugar donde más tarde se encontraría a Heather. El testimonio de David fue esencial para el caso, ya que proporcionó una visión clara de cómo se desarrolló el crimen y cómo los hermanos de Wilde intentaron cubrir sus huellas. David de Wilde se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado y fue sentenciado a 12 años de prisión. El juicio de Daniel de Wilde comenzó en noviembre de 2012 y a pesar de que todas las pruebas estaban en su contra, Daniel mantuvo su inocencia y alegó que no sabía nada sobre el destino de Heather, después de que ella supuestamente saliera de la casa. Su defensa intentó presentar una versión en la que David, su hermano, quitó la vida de Heather. Sin embargo, el jurado no creyó en esa versión. Daniel decidió aceptar un acuerdo con la fiscalía. Se declaró culpable de un delito grave y renunció a su derecho a apelar. Como resultado, fue sentenciado a 74 años de prisión con posibilidad de optar a la libertad en mayo de 2045. Su liberación obligatoria está fijada para 2084, cuando tendrá más de 100 años, por lo que es muy probable que no viva para ver la luz. En cuanto a Roxanne, la investigación concluyó que su implicación en el crimen era mucho menor de lo que se pensaba y no se encontraron pruebas suficientes para acusarla de complicidad, por lo que el caso en su contra fue desestimado. Después del arresto de Daniel, los hijos de Heather, Hannah y Jacob, fueron acogidos por los padres de ella, los abuelos maternos. Finalmente, Dave Springer, el padre de Heather, quien había estado sufriendo intensamente desde que desapareció su hija, empezó a encontrar algo de paz y a poder dormir mejor, después de todos los años de incertidumbre que tenía la familia. La justicia, aunque llegó tarde, al menos permitió que la verdad saliera a la luz y que la familia de Heather pudiera comenzar a curar. Hasta aquí el caso de hoy. ¿Qué opináis vosotros? Me encantaría leer mucho vuestras opiniones en los comentarios. Y si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like. Si no queréis perderos casos como este, pues suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.